Iglesia, bendiciones. Gracias por estar aquí, por sintonizarnos en nuestra segunda semana de nuestra serie Los Salmos. Cada miércoles estaremos estudiando un salmo distinto, un salmo que puede hablar a nuestras vidas, que puede transformar la situación en la cual estamos viviendo. Y eso es lo maravilloso de los salmos, que independientemente el salmo que estés leyendo, tiene algo que Dios puede soltar a tu vida. Así que le felicito por estar aquí esta noche. Quiero invitarle que podamos orar juntos para poner ese tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias te damos por esta noche. Gracias, Señor, porque hemos logrado llegar a la mitad de la semana, Señor, y estamos confiando que terminaremos bien esta semana, Señor. Y hoy hemos apartado este espacio para poder atender a tu palabra, Señor, para poder escucharla y poder dejar que esta transforme nuestras vidas. Específicamente, hoy oramos por el salmo que vamos a leer juntos como iglesia, que pueda desafiarnos, Señor, que pueda traer luz, que pueda traer dirección a nuestras vidas. Oramos que tu Espíritu Santo encuentre corazones y mentes dispuestas a recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a estar hablando acerca de los salmos y la idea de los salmos es aprender a hablar con Dios. En ocasiones tenemos dificultades de cómo comunicarnos con Dios y los salmos nos permiten o nos facilitan un poco más ese camino de cómo hablar con Dios. Quisiera comenzar con esta primera pregunta. ¿Has sentido alguna vez dolor? ¿Has sentido dolor alguna vez? Dolor, no sé, el dolor más grande que usted haya registrado, que sea de pequeño, una fractura o algo que realmente usted diga, esto a mí me quedó grabadísimo porque fue un dolor insoportable, fue un dolor increíble. Yo recuerdo que el dolor más grande que yo he experimentado, lo he experimentado unas cuatro o 5 veces y es cálculos en los riñones. Es un dolor increíble. Yo recuerdo que ya como la tercera vez, mi esposa me estaba medicando, tercera, cuarta vez, mi esposa me estaba medicando en casa, pero llegó un punto donde los medicamentos ya no me estaban dando. O sea, literalmente los medicamentos no me estaban llegando y tenía por medio de la vena y ni así me estaban llegando. Y recuerdo que me internaron para ver si expulsaba los cálculos y hubo una noche que literalmente no podía dormir del dolor. Y recuerdo que entró una enfermera y me dijo, bueno, el doctor autorizó que le pongamos esto. Y me inyectaron en el estómago. Jamás me habían inyectado en el estómago. Y era morfina. O sea, tan grave, tan duro era el dolor que me inyectaron morfina para calmarlo. Obviamente, después de esa inyección, ay, hermano, yo jamás había experimentado eso. O sea, sentía como que mi cuerpo flotaba y luego me bajó un sueño. Dije, qué rico es esto. Claro, es la única vez que yo lo he probado. Pero Dios mío, dije yo, esto me calmó completamente el dolor. Desafortunadamente hay muchos que vivimos así, que experimentamos dolor y luego una situación, algo, un paseo, comprar algo, salir, pareciera que fuera como esa inyección de morfina que nos calma, nos alivia, nos hace olvidarnos un poquito del dolor, pero luego ese dolor regresa. Y estamos en este ciclo constante de tengo dolor o cometí un error o algo pasó que trajo dolor, trajo resentimiento a mi alma y luego encuentro otra cosa que me trae satisfacción pero luego recuerdo y vuelvo y volvemos a ese ciclo. Muchos cristianos vivimos así, esperando que el dolor se alivie y poder sentirnos mejor. Y muchos estamos buscando en nuestra vida sentirnos mejor. Y Dios no solo quiere que te sientas mejor, quiere que seas mejor. Hay una enorme diferencia entre ambas cosas, entre sentirme mejor y ser mejor yo. Yo puedo ir al parque de diversiones y sentirme mejor después de una depresión por unas horas, pero no necesariamente estoy mejor por dentro. No sé si se entiende la diferencia. Yo puedo ver una muy buena película y sentirme mejor en ese instante, pero luego regresar a mi casa y sentirme solo. No me siento mejor por dentro. Por fuera parece que sí, pero por dentro no. Entonces Dios no solo quiere que te sientas mejor, quiere que seas mejor. Y ahí llegamos al título de esta noche. ¿Quieres sentirte mejor o ser mejor? Porque hay una enorme diferencia entre sentirte bien, entre comillas, a realmente estar bien por dentro. Y específicamente, el texto que vamos a estudiar esta noche nos va a hablar un poquito de no solo cómo sentirnos mejor por fuera, sino cómo estar mejor por dentro. No fuimos creados para pecar y ese es
Primer pensamiento, porque el texto que vamos a leer hoy está muy conectado con el pecado. El pecado es como un objeto extraño dentro de nuestro cuerpo. Es como esa pequeña piedrita en el riñón que empieza a molestar de a poco. Los que han experimentado cálculo en los riñones, bueno, hay diferentes casos, pero muchas veces empieza como un pequeño malestar, una punzadita en la espalda, y uno dice, ¿qué es esto? Esto probablemente fue que dormí mal, o hice una mala fuerza, o como dirían en mi pueblo, agarré aire. Pero luego ese dolorcito, esa pulsación empieza a crecer, el dolor empieza a crecer. Y de la misma forma funciona el pecado. El pecado empieza con algo muy pequeño, que la Biblia le llama las pequeñas zorras. Estos pequeños animalitos que parecen insignificantes, pero que pueden echar a perder tremendos y grandes viñedos. Y de hecho, en Romanos capítulo 6, verso 23, hablando acerca del pecado, dice que porque la paga del pecado es muerte. Y cuando hablamos de la palabra muerte, estamos hablando de separación. No solamente es una muerte física, sino una separación. Muy similar a lo que experimentaron Adán y Eva en el huerto del Edén. Adán y Eva cometen el error, pecan delante de Dios y experimentan una separación. Claro, también iban a experimentar una muerte física, pero en ese mismo instante no murieron, sino que fueron separados de Dios. Y eso es lo que el pecado hace en nosotros, hace en usted y en mí, que el pecado inconscientemente nos va alejando de Dios. Entre más dejo que el pecado crezca en mí, entonces me voy apartando día con día de Dios. Me voy apartando de su propósito, me voy apartando de lo que Dios quiere, me voy apartando de la lectura bíblica, de la oración, de la comunión con mis hermanos en la fe. Y sin darme cuenta, termino en un rincón, solo, aislado, que eso es lo que Satanás quiere, eso es lo que el enemigo quiere, alejarnos y apartarnos de Dios. Antes de que leamos el salmo que nos corresponde el día de hoy, quiero que pensemos en dos personajes muy conocidos y muy trascendentales, sobre todo en el Antiguo Testamento. Primero tenemos a Saúl, que obviamente por las personas que son nuevas, tengo que dar un pequeño background de quién es Saúl. Saúl es el primer rey de Israel, tenía toda una carrera por delante. Llega un momento donde ya Saúl está siendo rey y tenían una cierta protocolo antes de cada guerra. Y era que esperaban que el sacerdote llegara, ofreciera sacrificios a Dios y luego se iban a la guerra. Pero el sacerdote de turno se atrasa. Así que Saúl se empieza a desesperar, el ejército se empieza a desesperar porque no pueden ir a batalla sin antes ofrecerle sacrificios a Dios. Así que Saúl en la desesperación viene, se pone el efod del sacerdote que solo le correspondía al sacerdote y él levanta un holocausto a Dios. En ese preciso instante llega el sacerdote y le dice, Saúl, ¿qué has hecho? Samuel amonesta grandemente a Saúl porque le dice, no te correspondía hacer eso. Y Saúl empieza una espiral de cometer un error tras otro y nunca reacciona. Y ese es lo trágico de la historia de Saúl, es que jamás recapacita. En otra ocasión sale a la batalla y Dios dio la instrucción específica que todo tenía que desaparecer, animales, vacas, ovejas, todo. Y Saúl lo que hace es que toma lo mejor y se lo trae para sí. Y cuando Samuel va y escucha en el palacio aquel desorden, amonesta a Saúl y le dice, Saúl, ¿qué hiciste ahora? Y lejos de reconocer y tirarse al suelo y decir, sí, pequé otra vez, le echa la culpa a sus soldados y le dice, es que los soldados vieron lo mejor del ganado y decidieron traerlo. No fui yo, fueron ellos. Porque normalmente cuando pecamos, nuestro corazón trata de echarle la culpa a otras personas. Es que fulanito de tal me dijo, es que si mi esposo no fuera así, es que si mi esposa no fuera así, es que en el trabajo me ofrecieron esto, o es que en la universidad mi amigo fue mi amigo, si no fuera por mi amigo yo no hubiera hecho esto, o mi amiga no hubiera hecho esto. Normalmente muy pocas veces decimos, sí, es responsabilidad mía, es culpa mía, lo siento. Y entonces a partir de ese día, de esas consecución de situaciones en la vida de Saúl, Saúl se va apartando de Dios a tal grado que Saúl termina, pero muy mal, muerto en batalla. Por otro lado tenemos el caso de David. David comienza muy bien, igual que Saúl, es ungido como rey, respeta muchísimo a Saúl, pero ya estando en la posición de liderazgo,
comete errores, inclusive, si lo podríamos llamar así, más graves que los de Saúl. Porque David hace una conspiración. Primero ve a una mujer que no es la suya, la toma como esposa, aún sabiendo que esa mujer estaba casada, esa mujer concibe un bebé. Y entonces lo que hace David para tratar de encubrir ese pecado es que manda a traer a su esposo que estaba en la guerra y lo manda a la casa para que puedan estar juntos. Y entonces aquí no pasó nada y nadie sepa que es hijo de David. Pero este hombre tenía muchísima integridad, ni siquiera se va a la casa, sino que se queda a la puerta del palacio porque dice: yo no puedo ir a estar con mi esposa mientras mis compañeros están peleando por su vida en la guerra. Así que David lo que decide hacer es escribir una carta, prácticamente una sentencia de muerte, para que Urías la lleve y entonces lo ponga al frente de la batalla y muera. Y así sucede. Entonces así él puede tomar a esta mujer y la toma como esposa, la consuela y aquí no pasó nada. Ahora, delante de Dios es gravísimo lo que David acaba de hacer. De hecho, es tan grave que Dios motiva al profeta Natán a que vaya al palacio y confronte a David. Y Natán, con tanta sabiduría, le cuenta una historia a David. Le dice: David, en tu reino está sucediendo algo que es muy grave. Hay un hombre que tiene muchísimas ovejas. Y a la par de su hacienda vive un pequeño hombre muy pobre que solo tiene una sola oveja. Ciertos invitados llegaron a la casa de este hombre rico y en vez de matar una de las tantas ovejas que él tiene para darles de comer, decidió ir y robar la oveja de esta familia pobre. David, dice la Biblia, que se enfurece. Le dice: ese hombre no puede seguir con vida en mi reino. Y el profeta muy sabiamente le dice: David, ese hombre eres tú. Tenías todas las mujeres solteras del reino y decidiste tomar la única que tenía esposo. Ahora, la gran diferencia entre Saúl y David probablemente está descrita en ese pasaje. ¿Qué hace David después de que el profeta lo confronta? Y de hecho, el salmo que vamos a leer hoy, el Salmo 51, describe paso a paso lo que David sintió en su corazón. Así que le pido que me acompañe al libro de Salmos, capítulo 51, porque vamos a leer. Esta prácticamente es una carta abierta de parte de David, de lo que sintió David cuando fue confrontado con su pecado y cómo nosotros también, cuando hemos fallado, hemos cometido errores, podemos ir delante de Dios y tener el mismo corazón, la misma perspectiva que tuvo David en cuanto a la situación que había cometido. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lo primero que David hace es que reconoce su error y apela a la misericordia de Dios, conforme a tu gran amor. No le echa la culpa a la mujer, no le echa la culpa a sus soldados, no le echa la culpa a nadie más. Dice: borra mis transgresiones. Y constantemente David va a utilizar esa palabra, mío, es mi error. No es de nadie más, nadie me impulsó, nadie me obligó a hacer esto. Yo lo hice por decisión propia. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. David es consciente que él fue el que se equivocó. Perdón. Y es una de las primeras cosas que debemos de hacer cuando nos equivocamos delante de Dios. Reconocer nuestro error. Decir: sí, Señor, ¿sabes qué? Fallé. Te pido perdón. No es culpa de mi esposa, ni de mis hijos, ni de mi iglesia, ni de mi país, ni del sistema en el cual vivo. No, es culpa mía. Es mi responsabilidad. A mí me encanta este salmo. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Nuevamente David está diciendo: Señor, soy consciente, he evaluado mi vida y me he dado cuenta que lo que acabo de hacer es horrible. Yo creo que esta noche usted puede hacer un autoanálisis y analizar los últimos días. Y si hay algo por lo cual pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, ¿sabes qué? Tienes razón. He evaluado mi vida y las cosas que he hecho no te agradan. No te agradan. Claro, estamos hablando de algo muy grave en el caso de David. Pues que a veces hacemos cosas que parecen pequeñas, pero que a Dios no le agradan. Como mentir, como hablar mal de mi prójimo. Cosas que parecen pequeñas, pero que a Dios no le agradan. Que podamos decirle al Señor: siempre tengo presente mi pecado.
Señor, sé que fue mi culpa. Verso 4, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. David estaba consciente que la amonestación de parte de Dios iba a venir, y era consciente David que se la merecía. Porque muchos somos así. Muchos pensamos que bueno, es que Dios es tan bueno, hermano, Dios es tan lindo, tan fiel, que me perdona. Y es cierto, Dios nos perdona, pero en ocasiones, como buen padre, no nos puede quitar las consecuencias. Si usted y yo llevamos una vida desordenada y eso termina afectando nuestro matrimonio, en ocasiones consecuencias van a venir. Porque Dios sería un mal padre si nos quitara las consecuencias. Y David es consciente de eso, por eso dice, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Y me encanta que en este verso 4 dice, contra ti he pecado. David era consciente que es cierto, pecó contra Urías, pecó contra Betsabé, pero realmente al final al que más había defraudado era Dios. Y le dice, contra ti he pecado. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. David es consciente que el pecado está dentro de él, que el pecado de una u otra forma había una lucha, como lo dice el apóstol Pablo. Yo a veces quiero hacer el bien, pero termino haciendo lo que no quiero. Y David es consciente y lo dice aquí en este texto. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has enseñado sabiduría. Y aquí David nos está hablando o nos está dando pequeñas perlas en su angustia. Nos está diciendo lo que más le interesa a Dios es que digamos la verdad. Es que seamos sinceros, que seamos honestos. Que le digamos a Dios, Dios, tú me conoces. Tú lo sabes todo. Aquí estoy. Fallé. Me equivoqué. Pero quiero volver a empezar. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Ahora, David no solo reconoce su error, sino que le dice al Señor, te pido que no solo tengas misericordia, sino que me restaures. O sea, David no quería regresar nuevamente a ese enorme error que cometió. David quería realmente una restauración que cambiara y transformara su vida. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. En ocasiones, las cosas que hacemos traen consecuencias. Hermano, esto es tan sencillo y tan básico que como que si vamos a un examen y no estudiamos, vamos a sacar mala nota. Es casi 99% de probabilidades que saquemos mala nota. O sea, no es culpa del catedrático, no es culpa del examen, no es culpa de mis compañeros, es culpa mía. Si yo no me doy el tiempo para estudiar, para repasar, para tratar de entender el tema del cual me van a examinar, es culpa mía. Y David lo está diciendo. Es mi culpa. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, y ese es el texto más conocido tal vez del Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Me encanta la honestidad de David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David es consciente que como le abrió puertas al enemigo, como le abrió puertas al pecado, tal vez su corazón no está en la mejor postura o posición delante de Dios. Y le dice a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David está apelando a la misericordia de Dios y le dice, Señor, yo sé que tu juicio es justo, pero por favor restáurame. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y tal vez sea la oración que necesitamos algunos de nosotros hoy, esta noche. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No me alejes de tu presencia. Probablemente esta es una de los textos o de las líneas donde se hace más diferencia entre David y Saúl, o donde la diferencia se marca más. Porque David dice, no me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Cuando Samuel fue a confrontar a Saúl, en una de las tantas veces, Saúl le dijo, sí, pero por favor, mira, tengo a la gente ya ahí, voy para el culto, ¿podrías acompañarme y estar a la par mía para que la gente piense que todo está bien?
O sea, recién el profeta le acaba de decir a Saúl que Dios va a le va a quitar el reino, que Dios va a quitar su presencia de él, pero lo que más le importaba a Saúl era lo que la gente iba a pensar, era lo que la gente iba a decir, no lo que Dios pensaba de él. Y a veces eso es lo que el pecado hace en nosotros, que trastorna tanto nuestra percepción que nos importa más lo que la gente diga, la apariencia, que realmente lo que Dios piensa de nosotros. Y aquí notamos la gran diferencia entre David y Saúl, que Saúl le dijo, pues quítame todo, pero no me alejes de tu presencia. No me alejes de tu presencia. Ahora, pareciera que este Salmo 51, David está implorando y pidiéndole a Dios que haga algo que Dios no quiere hacer. Pareciera, ¿no? Como que David quiere forzar a Dios a que lo perdone, y nos damos cuenta cuando leemos textos, es que Dios te quiere y anhela perdonarte. Si no, hermano, ni siquiera hubiera mandado a Jesucristo a la cruz del Calvario, si Dios no nos quisiera perdonar. Ahora, el corazón de David estaba tan destrozado que dices que ni siquiera sé si Dios me va a perdonar, que ya sabemos que Dios lo perdonó, aunque insisto, las consecuencias vinieron, porque el fruto de esa relación de David con esta mujer falleció, murió. Y por más que David lloró, la consecuencia estuvo ahí. Y dieron otras muchas consecuencias más, pero bueno, ese sería otro tema. Pero me encanta el corazón, la intención de David: no alejes de mí tu presencia. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. O sea, David quería estar seguro que no iba a volver a cometer el mismo error. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complaces en los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. Me encanta que en este punto David ya conoce, ya va entendiendo un poco mejor el corazón de Dios. Porque le dice: tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complaces en los holocaustos. De lo contrario, yo te los ofrecería. O sea, David le dice: yo sé que esto podríamos resolverlo si yo fuera y ofreciera 1000 holocaustos, pero sé que eso no es lo que te agrada. David da la respuesta y nos surge la pregunta: entonces, ¿qué es lo que a Dios le agrada? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Porque hay gente que tiene el mal concepto de pensar: no, es que si yo doy mi diezmo, si yo doy mi ofrenda, estoy bien con Dios. No necesariamente. Es lo que David está diciendo. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. ¿Qué es lo que más le complace a Dios? El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Dios prefiere un corazón quebrantado, un corazón humilde, un corazón que reconoce sus errores, un corazón que es sensible a la voz de Dios. Que por consecuencia, por resultado de querer estar bien con Dios, es que yo diezmo y ofrendo y soy generoso. Pero no soy generoso para estar bien con Dios, porque ya estoy bien con Dios. No sé si se entiende. Eso es lo que David está diciendo. Señor, yo te ofrecería holocaustos y sacrificios, pero sé que lo que más te agrada es un corazón quebrantado. Y el mío califica para eso. ¿Acaso su corazón está quebrantado esta noche? ¿Acaso nuestro corazón está quebrantado y arrepentido esta noche? Eso es lo que más le agrada a Dios. En tu buena voluntad, haz que prospere Sión, levanta los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. O sea, David no está diciendo que no diezmemos ni que no ofrendemos. David está diciendo: hay que arreglar primero nuestro corazón. Entonces, como resultado de tener un corazón alineado con Dios, es que vamos a ofrecer sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Entonces, ese sacrificio sí le va a agradar a Dios. Que fue el mismo caso de Caín y Abel. Los dos van, presentan una ofrenda, pero como el corazón de Caín no estaba alineado con Dios, la ofrenda no fue recibida. Y eso fue lo que molestó. ¿Cómo sabemos que el corazón de Caín no estaba alineado? Porque cuando Dios lo confronta, tiene el mismo resultado de Saúl. ¿Quién soy yo para estar pendiente de mi hermano? ¿Ve? Nuestro corazón tiene que estar conectado con lo que está dando nuestra mano.
Usted podría dar una herencia entera, pero si su corazón no está alineado con Dios, no sirve de nada. Eso es el gran resultado, la gran conclusión a la cual llegó David. Señor, voy a reparar primero mi corazón. Voy a estar bien contigo. Y entonces, luego, como resultado, voy a darte todo. Saúl se quería sentir mejor, David quería ser mejor. Saúl, de hecho, la situación de Saúl llegó a tal grado, su desconexión con Dios, que un espíritu lo atormentaba. Cada cierto tiempo no lo dejaba dormir. Y su propio gabinete le dice, ¿sabe qué? ¿Por qué no traemos un muchacho que conocemos, David, que sabe tocar el arpa, que lo hace muy bien, y de repente, mientras él esté tocando el arpa, algo puede pasar? Y así fue. Mientras David tocaba el arpa, Saúl se sentía mejor. El problema era cuando el arpa y David ya no estaban o se iban, dejaba de sentirse mejor. Y algunos estamos así, como probando pequeñas cositas que nos hacen sentir mejor de a poco o momentáneamente. Y no sé a quién le está hablando Dios, porque algunos nos refugiamos en las compras, algunos nos refugiamos en el estudio, algunos nos refugiamos en la música, en el deporte, en los videojuegos, y nos refugiamos en tantas cosas tratando de sentirnos mejor, cuando Dios lo que quiere es que seamos mejor. No tanto lo que pasa por fuera, sino lo que pasa dentro de nosotros. Dios quiere que seas mejor. Dios no quiere verte atormentado como Saúl. Por eso es importante hacer lo que David hizo cuando cometamos un error delante de Dios, ir y exponer. Y hoy hemos aprendido que Dios lo que atesora es un corazón quebrantado. De hecho, en el verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Ese es el texto que leímos de Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Claro, por un lado tenemos el pecado, que si cedemos al pecado, si nos dejamos guiar por el pecado, lo que nos espera es muerte, es desconexión. Pero si escogemos a Dios, escogemos su santidad, eso nos garantiza vida eterna en Cristo Jesús. Me encanta. Me encanta que en una ocasión Dios se paró frente al pueblo de Israel y les dijo, hoy les dejo escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les sugiero que escojan la vida, pero es decisión de ustedes. Y hoy algunos tendremos que tomar esa decisión. ¿Quieres sentirte mejor o quieres ser mejor? Si quieres sentirte mejor, entonces haz tu hobby, haz lo que te gusta por un tiempo, córtate el pelo, píntate el pelo para sentirte mejor. Pero si realmente quieres ser mejor, tendremos que trabajar en nuestro corazón. Ir delante de Dios con sinceridad y decirle, Señor, me siento así, 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 así. Eso es lo que está pasando en mi mente. Yo sé que tú ya lo sabes, pero quiero comentártelo. Y me encanta que Dios es un buen Padre. Dios es un tremendo Padre que nos va a escuchar. Y no solo nos va a escuchar, va a trabajar en nosotros. Porque aún en la más grande tormenta, si Jesús está en la barca, Dios es capaz de calmar la tormenta. ¿Quieres estar mejor o ser mejor? Padre, gracias te damos esta noche. Gracias por este texto. Es un texto muy personal de la vida de David, Señor, donde literalmente se abre delante de ti y expresa su dolor por el error, por el pecado que cometió. Pero vemos cómo a lo largo de todo el salmo tú vas trayendo restauración a su corazón, a tal grado que David hasta se siente con la fuerza de decir, yo quiero testificarle a otros de lo que he experimentado. Ayúdanos, oh Dios, a ser libres de las garras del pecado, Señor. Y si alguno de nosotros ha cometido algún error, te ha fallado, que podamos ser sinceros delante de ti y experimentar ese quebrantamiento de corazón. Gracias, Señor, porque aunque la paga del pecado es muerte, el regalo que viene de ti es la vida eterna. Y hoy aceptamos esa vida eterna en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, solamente me resta recordarle que este próximo domingo a las 10 de la mañana tenemos nuestro servicio
presencial, así que no se lo pierda. Esperamos verlo por ahí. Que Dios nos continúe bendiciendo.